Cada año se imprimen más de 80 millones de Biblias en todo el mundo, consolidándose como el libro más reproducido y distribuido de la historia. Desde que comenzó su producción masiva, se estima que se han impreso entre 5 y 7 mil millones de copias. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo se fabrica una Biblia? Para descubrirlo, viajemos a China, el país líder en la producción de Biblias a nivel mundial. La Biblia, uno de los textos más influyentes de la humanidad, no se escribió de una sola vez, ni por un solo autor. Es una recopilación de libros redactados a lo largo de más de 1000 años, en diferentes regiones y contextos culturales. Su historia comienza con los textos del Antiguo Testamento, escritos principalmente en hebreo, aunque algunas partes están en arameo. Estos textos incluyen relatos históricos, leyes, poesía y profecías que reflejan la vida y fe del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento surgió siglos después, en el contexto del cristianismo primitivo. Sus textos, escritos en griego, incluyen los evangelios, que narran la vida y enseñanzas de Jesús, así como cartas de apóstoles como Pablo, destinadas a guiar a las primeras comunidades cristianas. Con el tiempo, la Iglesia decidió cuáles libros serían considerados sagrados, un proceso conocido como canonización, que culminó en diferentes momentos para las distintas tradiciones cristianas. La Biblia se tradujo luego a numerosos idiomas, como el latín en la famosa Vulgata de San Jerónimo, lo que ayudó a que se difundiera por todo el mundo. A lo largo de los siglos, se ha mantenido como un pilar de fe y espiritualidad para millones de personas. Entonces, ¿cómo estas santas escrituras se distribuyen por todo el mundo? Todo comienza con el papel, y es que los primeros manuscritos bíblicos se escribieron sobre papiros y pergaminos, materiales frágiles y de corta durabilidad que eran propios de la antigüedad. El papiro, fabricado a partir de la planta del mismo nombre, y el pergamino, elaborado con pieles tratadas de animales, fueron fundamentales para conservar los textos sagrados en sus primeras etapas. Sin embargo, su producción era costosa y laboriosa, lo que limitaba su difusión. Con el desarrollo de la tecnología de fabricación de papel, iniciado en China y difundido a través del mundo islámico hasta llegar a Europa, la Biblia encontró un nuevo soporte más versátil y económico. Este avance no solo permitió que los textos sagrados se preservaran mejor, sino también que fueran más accesibles a un público más amplio, marcando un hito en la historia de la difusión religiosa. En las ediciones modernas, el papel es un componente esencial, y su selección se realiza con sumo cuidado. Generalmente, se emplea papel delgado y de alta densidad con un peso promedio de 30 a 60 gramos por metro cuadrado. Este tipo de papel, conocido como papel Biblia, tiene características especiales. Es resistente, flexible y permite imprimir una gran cantidad de contenido sin añadir volumen innecesario. El material base para este papel proviene de fibras como algodón, lino y celulosa, siendo esta última la más común. La celulosa se obtiene de especies de árboles como pinos y eucaliptos cultivados en plantaciones sostenibles. Estas especies son ideales debido a su rápido crecimiento, lo que minimiza el impacto ambiental. El proceso comienza con la extracción de fibras de celulosa, que se someten a tratamientos químicos y mecánicos para obtener una pulpa refinada. Esta pulpa se prensa y se seca para formar hojas largas que posteriormente se enrollan en bobinas, listas para su transporte a las imprentas, lugar donde se plasman alrededor de 780,000 palabras en el papel. La impresión de la Biblia es un proceso delicado que requiere condiciones específicas. El entorno debe mantener una humedad relativa de aproximadamente 55% y una temperatura cercana a los 30 grados Celsius. Estas condiciones son fundamentales para evitar deformaciones en el papel y garantizar que la tinta se adhiera de manera uniforme. Antes de la impresión, las bobinas de papel se cortan con precisión según las dimensiones específicas del diseño de la Biblia. Una vez cortado el papel, este se coloca en las impresoras, donde aguarda la señal del software para iniciar el proceso. El texto bíblico, previamente digitalizado, es formateado con una tipografía específica, diseñada para maximizar la legibilidad en el papel delgado. Cada detalle se ajusta según el diseño final del libro, asegurando coherencia estética y funcionalidad. El proceso de impresión se realiza mediante el sistema offset, una tecnología que utiliza planchas metálicas para transferir la tinta al papel de manera uniforme y precisa. Este método garantiza líneas nítidas y una calidad superior, ideal para textos con alta densidad como la Biblia. La tinta empleada está formulada especialmente para resistir el paso del tiempo y adaptarse al papel fino,
evitando que se desplace o se vea a través de las páginas. Durante la impresión, las hojas grandes contienen varias páginas organizadas cuidadosamente mediante un sistema llamado imposición. Esto asegura que, al doblar y cortar el papel, las páginas queden en el orden correcto para formar los cuadernos, grupos de 64 páginas que constituyen la base estructural del libro. Después de ser impresas, las hojas pasan por un proceso de secado que emplea calor y ventilación controlada para fijar la tinta y evitar borrones. Una vez secas, las hojas se cortan con precisión y se pliegan en los cuadernos mencionados. Por ejemplo, un cuaderno puede abarcar las páginas 1 al 64, el siguiente del 65 al 128, y así sucesivamente, según la longitud del texto. Con los cuadernos listos, se organizan en el orden adecuado y se cosen mediante técnicas de encuadernación que combinan hilos resistentes y adhesivos especiales. Para ello se emplea el método de encuadernación costurada, conocido también como encuadernación en hilo. Es una técnica clásica que asegura una resistencia sobresaliente en libros sometidos a uso intensivo, como la Biblia. Este sistema une los cuadernos mediante hilos robustos que pasan a lo largo del lomo, creando una estructura compacta y flexible. Gracias a esta técnica, las páginas se mantienen en su lugar incluso con el paso del tiempo y el uso frecuente, permitiendo que el libro sea manipulado sin riesgo de desprendimientos, ideal para su lectura diaria o un estudio prolongado. Después de unir los cuadernos mediante la costura, se refuerza el lomo con una capa de pegamento. Este proceso garantiza que los hilos queden firmemente adheridos, añadiendo una protección adicional contra el desgaste. La aplicación de este adhesivo se realiza de manera uniforme utilizando un rodillo especializado que deposita una fina capa de cola, mientras otro rodillo elimina cualquier exceso para asegurar precisión. Posteriormente, el bloque de páginas pasa por un sistema de secado que aplica calor, acelerando la fijación del pegamento y maximizando su durabilidad. Con el bloque costurado y reforzado se procede al corte final. Utilizando máquinas de alta precisión, se recortan los bordes sobrantes de las 3 caras expuestas del libro, logrando un ajuste limpio y exacto. Este paso no solo mejora la estética del libro, sino que también asegura que todas las páginas queden perfectamente alineadas. Una vez encuadernadas las hojas, estas son prensadas para garantizar que el bloque de páginas quede compacto y perfectamente alineado. Este paso no solo facilita los procesos posteriores, sino que también refuerza la estructura general del libro. Si los bordes de las páginas recibirán algún acabado especial, como pintura en tonos vibrantes, se aplica con técnicas específicas que aseguran un resultado uniforme. Se utilizan herramientas como pinceles finos o sprays de precisión, dependiendo del diseño y la calidad deseada. Para los acabados metálicos, como el dorado o plateado, se recurre al hot stamping. En este proceso, una lámina metálica extremadamente delgada se adhiere a los bordes de las páginas mediante calor y presión controlados. Este método garantiza un brillo duradero y resistente, dotando a la Biblia de un aspecto majestuoso. Pero el acabado no termina aquí. Los bordes se pulen cuidadosamente para eliminar irregularidades y otorgar una textura suave al tacto. Además de ser un elemento decorativo, estos acabados protegen las páginas de factores externos como la humedad y el desgaste, lo que contribuye a la longevidad del libro. Una vez los bordes están listos, se insertan detalles prácticos como cintas marcadoras. Estas cintas, generalmente hechas de seda o materiales similares, permiten al lector marcar páginas específicas, siendo un detalle indispensable para un uso cotidiano. El lomo del bloque recibe una malla de refuerzo junto con una aplicación de adhesivo de acetato de polivinilo, que fortalece la estructura y asegura una unión sólida entre las páginas y la cubierta. Este paso es esencial para que el libro pueda soportar la manipulación diaria sin deteriorarse. El siguiente paso es fijar los cuadernillos encuadernados a la cubierta. Las cubiertas pueden variar en material, desde cuero genuino hasta opciones más económicas como tela o sintéticos. La selección depende del público objetivo y del tipo de edición, que puede ser estándar, de lujo o de estudio. En ediciones más elaboradas, las cubiertas suelen decorarse con inscripciones doradas o plateadas, aplicadas nuevamente mediante hot stamping. Esto refuerza el carácter distintivo del libro y lo convierte en un objeto tanto funcional como estético. Antes de su distribución, las Biblias pasan por un proceso de prensado final. Esta etapa asegura que el libro conserve su forma y resistencia, incluso después de múltiples aperturas y cierres. También se añaden detalles finales, como guías temáticas o separadores, que mejoran la experiencia de uso.
El control de calidad es meticuloso. Cada ejemplar se revisa en busca de defectos de impresión, encuadernación o acabado. Solo las Biblias que cumplen con los estándares más altos pasan a la siguiente etapa. Finalmente, las Biblias son embaladas y enviadas a su destino. Algunas se dirigen a librerías y tiendas especializadas, mientras que otras son distribuidas por organizaciones misioneras o programas de caridad. Esto garantiza que el mensaje que contienen llegue a comunidades diversas, extendiendo su impacto espiritual y cultural por todo el mundo. Y es así como se hacen millones de Biblias cada día. Dime qué te pareció el proceso. Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale clic al botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal. En las ventanas que verás a continuación hay más videos que pueden llamar tu atención, no te los pierdas. ¡Hasta la próxima!